49. En sus seminarios, 49. Estrofa 1, estrofa 3, la 49, en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. 3. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ok, 48. Vamos con la número 2, perdón. ¿La cuál? 2, número 2. La 2. Estrofa 1 y 3 también. Canta, buen cristiano. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra del pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. 3. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Muy bien, oremos, hermanos. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, reconocemos tu poder y tu grandeza, Dios. Sabemos que estás en medio de nosotros, Padre, por lo cual queremos hacerte reverencia, Dios, mostrar nuestro temor delante de ti, Padre. Perdona nuestros pecados, Dios, limpia nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos sacar adelante esta relación que tenemos contigo, Dios. La situación no es fácil, tenemos diferentes tentaciones, pruebas, responsabilidades que tenemos que cumplir, pero dentro de todo, Padre, queremos ponerte a ti primero. Ayúdanos con esto, Padre, cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y oramos, Padre, que esta mañana puedas seguir bendiciéndonos, que, Padre, nos puedas ayudar a tener este estudio de tu palabra, donde podamos enseñar de la mejor manera, donde podamos aprender, donde podamos llevarnos tu palabra y aplicar de nuestras vidas, Dios. Ayúdanos con esto, ayúdanos también, Padre, en cuanta necesidad pueda haber, Dios, entre nuestros hermanos y hermanas. Oramos que puedas ayudarle con su salud física, espiritual también, Dios, y que, Padre, según la necesidad de cada uno, tú puedas suplirle de acuerdo a tu voluntad, Dios. Oramos, Padre, que de esta manera podamos hacer las cosas de manera agradable para ti, y Dios, pues te damos gracias por este nuevo día, porque podemos hablar de ti, podemos compartir de tu palabra esta mañana, Dios. Y queremos pedirte estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, bueno, avancemos entonces con el estudio de la palabra. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos, muy bien. Ok, Efesios 4:17 y de ahí vamos a avanzar. Efesios 4:17. Erika, gracias. Me imagino que la hermana te ha enseñado cómo usar todas las cosas, pero siempre hay el proceso de aprendizaje, pero ahí ya... Perdón, gracias. Ok, Efesios 4:17 al versículo 20. Ok, voy a leerlo. Si usted lo tiene en su Biblia, acompáñame con esta lectura. Efesios 4:17 al versículo 20 en sus Biblias. Por favor, búsquenlo para poder leer esto juntos. Usen sus Biblias. Si no hay Biblia, hay Biblia en el librero. Pero use su Biblia, por favor. Esto dice la palabra de Dios. Dice: esto pues digo y os requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? De Cristo o a Cristo. Ok, Efesios 4:17, 20 dice esto. Ahora, dos cosas que debemos de resaltar y de las que ya hemos estado hablando también en las semanas pasadas. Primero es la última palabra del versículo 17, es la palabra mente. La palabra mente en el versículo 17 usted la va a encontrar, es la última palabra con la que termina el versículo 17. Y en segundo lugar, es la última palabra con la que termina el versículo 20, y esta es la palabra Cristo. Ok, ¿por qué resaltamos la palabra mente? Bueno, porque debemos de cuidar nuestra mente. Básicamente la palabra de Dios en este texto, en estos versos de la palabra de Dios, está pidiendo que tú y yo debemos de cuidar nuestra mente. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, porque ya no, según el versículo 17, ya no debemos de pensar en las vanidades o mantener vanidades en nuestras mentes. No debemos de mantener vanidades en nuestras mentes. Entonces, eso quiere decir que en nuestra mente es en donde se depositan cosas que no deben de permanecer. Cosas que no deben de permanecer. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, leyendo aquí, leyendo el contexto, el versículo 18, el versículo 19, habla de lascivia, habla de impurezas, el versículo 19, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la Biblia nos recomienda cuidar nuestra mente. Ahora, ¿cuál es la razón por la que debemos de cuidar nuestra mente? Aparte de que no debemos de poner cosas banales en nuestra mente, bueno, la otra razón es el versículo 20. La última palabra del versículo 20 termina con Cristo. Esa es la otra razón. Si queremos parecernos más y más a Cristo, debemos de cuidar nuestra mente, de cuidar de las cosas que ponemos en nuestra mente. Es más, si queremos de pronto unificar o fortalecer la unidad de la iglesia, debemos de cuidar nuestra mente. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nuestra mente nos hace pensar demasiado rápido, nos hace sacar conclusiones demasiado rápidas. Nuestra mente, ¿dónde empieza todo esto? Empieza en nuestra mente, empieza en nuestro corazón. Entonces debemos de cuidar nuestra mente y corazón para poder tener un buen compañerismo entre nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eso ayuda a edificar la iglesia. Cuando tú y yo conversamos, cuando tú y yo hablamos, entre nosotros conversamos, eventualmente nos vamos a cansar de hablar de cosas vanas, de cosas que no edifican. Eventualmente. ¿Cómo así? Bueno, si tú estás leyendo la palabra de Dios, si tú estás estudiando la palabra de Dios, eventualmente te vas a cansar de las cosas vanas, de las cosas que, otra vez, las cosas que no edifican, eventualmente. Ahora, y si no nos cansamos de esto, hay que tener cuidado, hay que levantar una bandera roja. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nos estamos dejando llevar por las cosas vanas, por las cosas que no edifican. En ese sentido debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón.
Ahora, tú y yo no hemos aprendido así. Eso dice el versículo 20, ¿cierto? Mas tú y yo no hemos aprendido así de Cristo. Probablemente éramos así. Antes de Cristo éramos así. Pero ahora que estamos aprendiendo de Cristo, ya no debemos de ser así, si es que éramos así. Amén, hermanos. Entonces, en ese sentido debemos de cuidar nuestra mente para poder mantener una buena relación con nuestros hermanos. Ok, en segundo lugar, Efesios 4:25. 4:25-26. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Efesios 4:25 y 26. Luego, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ajá. Y el 26 también. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Ok, ajá. Y para terminar el 27 también voy a agregar allí que dice no deis o ni deis lugar a quién, al diablo. Ok, dice ahora para que no los derroten. Para que el diablo no derrote, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿de qué está hablando estos versículos? Bueno, básicamente está hablando de nuestras palabras o de las cosas que pueden dar cabida al diablo, y en este caso son nuestras palabras. En este caso específico son nuestras palabras. ¿Por qué? Bueno, usted encuentra la palabra mentira en el versículo 25, ¿cierto? El versículo 25 lo lee, Efesios 4:25. Lo encuentra ahí la palabra mentira, ¿verdad? Y bueno, nuestras palabras muchas veces las usamos para decir mentiras. Bueno, o la hemos usado para decir mentiras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que la palabra de Dios en este versículo 25, empezamos con el versículo 25, nos está animando o nos está aconsejando a que tú y yo cuidemos nuestras palabras. Ahora, las palabras pueden, dicen que no sé, ¿cómo es esa frase que dice? Las palabras son más duras, ¿no?, que cualquier otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿no? Se quedan grabadas, ¿verdad? ¿Ha escuchado más o menos esa frase? Sí, ¿ha escuchado? ¿Por qué ha escuchado cómo dice esa frase? Las palabras son más duras que las piedras, algo así. Bueno, algo así va, pero las palabras siempre, como se quedan guardadas en nuestra mente y corazón, pues siempre nos van a doler nuestras palabras, ¿no? Nos van a hacer recordar el dolor que pasamos cuando nos dijeron algo Lo que usted dice en el 29 dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le hagan bien a quien los escuche. Claro, muy bien. Y edificación, claro, allí vamos a estar llegando justamente allí. Pero ahora, cuando la Biblia habla acerca de las palabras, bueno, en el versículo 25 habla o lo relaciona con respecto a la mentira. Debemos de cuidar nuestras palabras. Ahora, ¿por qué debemos de cuidar nuestras palabras? Bueno, el versículo 26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, la Biblia nos dice en ese sentido que tú y yo podemos enojarnos, pero no debemos de dejar que el enojo nos lleve a pecar. ¿Cómo? Bueno, primero, no solamente con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras. Recuerde que el versículo 25 está hablando acerca de las mentiras, o sea, palabras. Tenemos referencia a las palabras. Y por ende podemos relacionar este versículo 26, airaos pero no pequéis, lo podemos relacionar también con las palabras. No dejemos que las palabras o que tengamos o que perdamos el control de nuestras palabras hasta el punto que nos hagan pecar, que nos hagan herir, que nos hagan hacer cometer alguna falta contra un hermano, contra una hermana dentro de la iglesia. Entonces debemos de cuidar nuestras palabras. Ahora, ¿cómo así podemos cuidar nuestras palabras? La hermana nombró el versículo 29, dejando de hablar malas palabras. Ahora, ¿cuáles son esas malas palabras que tú y yo hablábamos antes? No las tienes que nombrar, no las tienes que decir. Palabras hirientes. Pero son malas, probablemente son malas palabras. Malas palabras, palabras hirientes, palabras que de pronto ofenden, palabras que de pronto pueden incluso hacer que un hermano caiga de su fe. Pueden ser obstáculos, pueden ser piedra de tropiezo. ¿Cuáles son esas palabras? Tú y yo las sabemos, conocemos esas palabras. ¿A qué edad usted conoció a Cristo?
¿A qué edad usted conoció a Cristo? En mi caso personal, yo conocí a Cristo a partir de los 19 para los 20 años y obviamente viví una vida de 20 años prácticamente sin Cristo, en la cual hablaba palabras deshonestas, malas palabras, palabras que no edifican. Y de esto he hablado como parte de un testimonio en la iglesia, palabras que no edifican, malas palabras. Ahora, en ese sentido, muchas de esas cosas no fueron fáciles de sacar de mi vocabulario, no fueron fáciles de sacar, pero alguna vez me he escuchado hablar malas palabras delante de usted, o bueno, mejor dicho, Emily, alguna vez hemos hablado malas palabras, ¿verdad? Ok, y en ese sentido, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué dejamos de hablar malas palabras? No, porque eventualmente tenemos que darnos cuenta que esto es lo que Dios quiere de parte de nosotros. ¿Cuesta dejar malas palabras? ¿Cuesta dejar de hablar malas palabras, hermanos? Si la estás practicando continuamente, sí cuesta, pero si no las practicas, si las dejas de practicar, es fácil de sobrellevarlo. Claro. Nuestras vidas. Exacto, claro. Si no las pronuncias no pasa nada, o sea, Claro. te olvidas. Pero te vas olvidando, exactamente. Exacto, te olvidas, no. Pero Claro. hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, ya venimos con esos malos hábitos. Claro. La verdad sí cuesta mucho porque Sí cuesta, yo sí. tuve que arrodillarme y decirle, Señor, quítame de raíz esta palabra, porque yo le oraba y dejaba un tiempecito de decirlo. Claro. Pero cuando me sacaban de quicio, yo volvía a decirlo. Claro, Hasta que me claro, arrodillé y claro. le dije, quítamela de raíz, y hasta el día de hoy, a Dios le doy la gloria. ¿Cuál es amén, hermana? ¿Cuál es la constancia? La constancia es pedir a Dios que te ayude a quitar esas palabras. Ajá. No es fácil. Algunas veces, sí, es cierto, nos vamos a dar cuenta que vamos a volver después de un tiempo a decir algunas malas palabras. Pero la constancia, si tú y yo somos constantes en pedir a Dios, en querer dejar de usar malas palabras, eventualmente van a salir de nuestro vocabulario y nos vamos a olvidar de ellas. Nos vamos a olvidar de ellas simplemente. Bueno, no es que van a salir totalmente de nuestra mente, o sea, es decir, nos vamos a recordar, pero no las vamos a mencionar. Van a estar allí, pero no vamos a dejar que esas palabras tomen control de nuestra lengua, a tal punto que vayamos, adelante por favor, a tal punto que vayamos a mencionarlas o a decirlas. Ahora, ¿hasta qué punto debemos mantenernos así? Bueno, a tal punto que estas palabras ya inclusive dejemos de pensarlas. Dejemos de pensarlas para que no tengamos la tentación de decirlas. ¿Verdad? Dejemos de pensarlas para no llegar a la tentación de decirlas. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios nos está recomendando a nosotros que tú y yo cuidemos nuestras palabras. Ahora, ¿hay alguna vez nos ha sucedido que tú y yo hemos mencionado, hemos dicho palabras, alguna palabra que de pronto ha destruido o de pronto ha hecho difícil mantener la relación con nuestros hermanos y hermanas? Ya, levanta la mano. Levanta. Todos estamos. Ok. Levanta la mano, hermano. Ok, no. Bueno, es que le hago esa pregunta porque sucede, ¿cierto? Cuando levantamos la voz, por ejemplo, a nuestros padres, por ejemplo, pues como que la relación como que ahí no hay una relación en línea, ¿verdad? Sabemos que nuestra hija ha hecho algo malo y entonces debe de tener una penalidad, un castigo, ¿verdad? Sabemos eso, entendemos, porque la Biblia dice que hay que tener respeto, ¿verdad? Obedecer a nuestros padres. Ok, muy bien, sabemos eso. Ahora, avancemos un poco más, vayamos un poquito más al extremo. Cuando tú y yo usamos malas palabras contra nuestros hermanos y hermanas, ¿va a resquebrajar la relación entre ellos? Sí. Lógico, o sea, va a suceder. Si sucede incluso con personas que son cercanas, hablando padre e hijo, ¿no? Esposos. Entonces imagínate qué mucho más va a resquebrajar la relación que hay entre personas que no tenemos tanta confianza o de pronto no las conocemos tanto. La relación básicamente va a pasar de romperse a simplemente desaparecer. Desaparecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer?
Bueno, la palabra de Dios nos recomienda cuida su palabra. Versículo 25, Efesios 5, 4, 25, léelo, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechando que la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice el versículo 25. Versículo 26, por lo tanto, airaos, ¿pero qué? Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Ahora, la razón por la que hacemos, ¿verdad? Sí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿por qué hacemos mención de esto? Bueno, la Biblia, versículo 25, otra vez menciona la mentira, que son palabras, y que la mentira, o sea, nuestras palabras no nos lleven a pecar. No nos lleven a pecar. Ok, ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Bueno, versículo 27 dice esto: ni deis lugar al diablo. Obviamente, cuando tú y yo pecamos, ¿a quién damos lugar? ¿A Dios o al diablo? Damos espacio al diablo. ¿Para qué? Para que empiece a tomar control de nuestras acciones, nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Debemos de cuidar nuestras palabras. Ok, versículo 29. ¿Quién quiere leerlo? Efesios 4, 29. Adelante. Ok. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien. Ok, ahora, bueno, antes de avanzar, si Nuris, para no hacerle preguntas, ¿le puedo hacer preguntas a tus muchachos? ¿O prefieren ir a su clase? Después de joven. ¿No? Les voy a preguntar entonces. Ok, vayan a su clase entonces. 200, Jenny, enséñale un favor, Jenny. I don't even know where the class is. It's I'll 206, say. ok, llévale. I'll say, come on. Y llévale a Jennifer también. Come on, I'm going to. Bye bye. Hey, Jennifer, si no te va a hacer preguntas, bueno, aunque tú estás cómoda con las preguntas de Yeah. Ok. Ok, palabras corrompidas. ¿Cuál es? Versículo 29, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿A qué cree que usted que se refiere esto de las palabras corrompidas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo dice, hermana, ese versículo 29? Léalo en la versión 4:29. 4:29, sí. 4:29. Ahí viene una perdida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Okay, En esta dice, no sí. digan malas palabras, No digan malas palabras. sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien nos escuche. Ok, ahora la Biblia de la traducción de las Américas, la Biblia de las Américas traduce esta frase también como palabra mala. Y la Nueva Versión Internacional traduce también esta frase con conversaciones obscenas. Ok, entonces de esta manera una palabra corrompida es simplemente un lenguaje grosero, un lenguaje ofensivo. A eso se refiere palabras corrompidas. Entonces, ¿qué nos pide la Biblia? Bueno, que ninguna palabra corrompida, que ninguna palabra grosera, que ninguna palabra ofensiva esté en nuestros labios, que salga de nuestros labios. Debemos de hacer esto. Ahora, la razón por la que estamos haciendo mención de todo esto es, hermanos, es porque esto nos va a ayudar a tener una buena relación con nuestros hermanos. Las palabras que son corrompidas no ayudan a la unidad de la iglesia, no contribuyen a la unidad de la iglesia, no contribuyen bueno, a ver, díganme, si yo uso alguna palabra corrompida con uno de ustedes, ¿qué sucedería, hermano? Oiga, no ¿Qué sucedería, verdad? No ¿Qué veríamos. nadie ve quién no, hermano, ¿cómo es posible, verdad? No, ¿qué? No, es lo mismo, hermanos, entre nosotros, entre usted y su hermano y su hermana. No debemos de esa palabra corrompida, porque eso destruye la relación que tenemos, el compañerismo, la unidad, la armonía en la iglesia. Debemos de cuidar nuestras palabras, no solamente debemos de cuidar nuestra mente.
Efesios 4:17, sino también debemos de cuidar nuestras palabras. A veces no es necesariamente decir una palabra grosera. Ok, vamos más allá. Acusar a alguien de algo que... No, bueno, acá, por ejemplo, lee el versículo 25, hermano, el 4:25, También para exhortar dice que lo hagamos en amor. 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ok, ¿verdad? Entonces debemos hablar con verdad, no debemos de hablar mentira. Debemos de cuidar nuestras palabras. Debemos de cuidar nuestras palabras. Debemos de hacer esto. Bueno, obviamente, ahora imagínate, vamos por donde va este versículo 25. Si decimos mentira, pues la relación con un hermano, con una hermana, ¿cómo va a ir? Va a ir mal, ¿verdad? O sea, no edifica, no construye, no ayuda. A veces también la misma prepotencia ofende a las personas con sus palabras, cómo se expresa. Exactamente. Con su prepotencia. Claro, bueno, o sea, debemos otra vez, no dejemos, Por la forma de actuar. dice el versículo 26, airaos, pero no, ¿qué? Pequéis. Ahora, ¿cuál es? Ok, hay una línea bien fina aquí, porque el texto dice airaos, o sea, enójate, pero no peques. La Biblia dice que podemos enojarnos. Sí, enojarnos no es pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estar enojados y pecar? ¿Verdad? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que una persona el enojo lo está llevando a pecar? Cuando es agresivo, me imagino. Agresivo. Una persona agresiva. Que no solamente está enojado, sino que también agrede. Entonces, ya eso es ofende. O desearle cosas malas a alguien por haber... Claro, tú estás yendo más al corazón, a la mente. Claro, y eso es bueno, porque ahí nace todo esto, ¿verdad? Nuestra mente y corazón, claro. Para ofender, para hacer grosero con este hermano, con esta hermana. Pero ahora, ¿cuál es el límite? Ok, fíjese. Podríamos enojarnos, por ejemplo, si tu niño o tu niña habla malas palabras. ¿Cuál es la reacción que tú y yo tenemos? A veces uno se ríe. No reírnos. Okay. Correcto. Pero ¿cuál debería ser la reacción? Si sabemos que Pues que hablar... si nosotros lo estamos hablando, ellos están aprendiendo, o sea, ver el ejemplo que estamos dando nosotros. O sea, a veces uno se sorprende si uno no les dice esas malas palabras, de dónde lo estás aprendiendo. Okay. O sea, y los casos. Claro, ok. Ahora, fíjese, si tú y yo sabemos que la Biblia nos dice que no debemos hablar malas palabras, ¿qué hacemos si nuestros niños empiezan a hablar malas palabras? ¿Cuál sería nuestra reacción? Bueno, si nosotros lo estamos haciendo... No, esa no es la pregunta. Perdona, hermano. Sí. La pregunta es, hermanos, así, si nosotros lo estamos haciendo, no. ¿Cuál es si sabemos que la Biblia nos dice que hablar malas palabras no es bueno? Vemos a nuestro niño que dice malas palabras. ¿Cuál sería tu reacción? Asombro, algunos se ríen, molestia, o algunos se molestan, o algunos tienen sorpresa. Claro, esa es la reacción. A eso voy. Ahora, otra vez, si la Biblia nos dice ahora, nos está enseñando que hablar malas palabras no es bueno, ¿cuál va a ser tu reacción si vemos que nuestros niños hablan malas palabras? Si antes hablar en casa, ¿no? Hablar en casa, corregir. Es lo más, es por sentido común. Ok, si antes te reías, si antes te causaba sorpresa, si antes te frustraba, entonces ahora que estamos aprendiendo la Biblia, Efesios 4:25, la Biblia entonces nos dice, no es bueno hablar malas palabras, no es bueno hablar mentira. Entonces, si vemos que nuestros niños hacen esto, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Tenemos que corregir. Bueno, y yo hemos tenido que corregir por ahí algunas pequeñas cosas con respecto a cosas que Felicity ya tiene 4 años, pero hemos tenido que corregir inclusive, ¿verdad?
Entonces, claro, no son tan palabras totalmente groseras, pero son palabras que no nos gustaría que ella a nosotros nos dijera. Y le explicamos por qué. Y le explicamos, hablamos claro. en lugar de decir esto, decimos esto. Claro. Y ahora ella me dice, no, no, como dijiste, no es nada malo, pero preferimos que no use esas palabras. Claro. Ahora, entonces, en ese sentido, debemos de hacer, o sea, no porque ahora de pronto el hermano está diciendo, sino porque la Biblia nos está enseñando esto. ¿Amén, hermanos? Amén. La Biblia nos está enseñando, o sea, la Biblia nos dice esto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a reaccionar? De ahora para adelante. Si ayer nos reíamos, pues ahora para adelante reaccionamos de una manera distinta, entonces corregimos. Tenemos que corregir, tenemos que cuidar nuestras palabras. Eventualmente, ¿qué pasaría si nuestros hijos, por ejemplo, constantemente usan palabras o malas palabras con nosotros que somos sus padres? Y que constantemente estén insultándonos, nosotros que somos sus padres. Eventualmente la relación se va a destruir. ¿Cómo puedes hablar de esa manera? ¿Verdad? Y si nos hablan así fácilmente, van a hablar a otros fácilmente así también. Totalmente, eso se va a saber, se va a llevar a ver. Entonces, en ese sentido, adelante por favor. Sí, en ese sentido, la palabra de Dios nos recomienda, no solamente nos recomienda, hermanos, cuidar nuestra mente, porque esto entra por la mente, ¿verdad? Cuidar nuestra mente, sino también cuidar nuestras palabras. Nuestras palabras. Ahora, ¿podemos enojarnos? Sí. ¿Jesús se enojó? Sí. Jesús va al templo, ve a gente que está traficando, vendiendo como cosas, ¿no? Subidas de precio, o sea, están engañando, estafando a la gente, a los que van a adorar al templo. Jesús dice, han convertido la casa de mi padre en ¿qué? Cueva de ladrones. Guay, se enoja, es el celo que tiene por el Señor. Ahora, hay veces en que tú y yo también nos vamos a enojar, especialmente cuando tú y yo vemos que de pronto, imagínate, tú y yo como padres enseñamos a nuestros hijos y de pronto nuestros hijos nos salen diciendo malas palabras. ¿Nos enojamos? Hermanos. O sea, ¿pero pecamos? No pecamos. ¿Nos enojamos? Sí. ¿Corregimos? Claro. Pero no dejamos que el enojo nos lleve a pecar y cometer algún abuso. Para con nuestros hijos, para con nuestro prójimo, nuestros hermanos y hermanas. Ahora, hay una línea bien fina. Bien fina. Ahora, si te das cuenta que alguna palabra de pronto si tú empiezas a sentir en tu mente y empiezas a sentir inclusive que probablemente alguna palabra que has dicho ha afectado a la relación con tu hermano o con tu hermana, no lo pienses 2 veces. Pide perdón. ¿Por qué pensarlo 2 veces o 3 veces o 4 veces? Si crees que alguna palabra ha ofendido siquiera a tu hermano o tu hermana. Algunas veces, yo no he usado malas palabras, pero a veces he pensado que alguna palabra que he dicho quizás le cayó muy duro a un hermano o una hermana. Entonces, ¿qué hago? Bueno, converso con mi esposa y luego, ¿qué hago? Voy a hacer lo que debo de hacer. Agarro el teléfono y hablo y le digo, hermano, perdóname porque creo que está. La otra persona lo ha ofendido. ¿Qué hace? Pide perdón, el otro tiene que pedir perdón. La Biblia dice que el que cree que ha recibido una ofensa tiene que ser el que vaya a pedir, a decir, hermano, hermana, lo que me has dicho. Sí, lo que me has dicho no ha sido tan bueno. Aclarar. Sí, pero si tú y yo hemos dicho algo y creemos que, o sea, nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu nos dice de pronto, creo que lo que le he dicho ha sido muy duro al hermano o la hermana, entonces no lo pienses 2 veces, hermano. Claro, la conciencia está. Vaya y agarre el teléfono, mande un texto, vaya, hable y pida perdón. Diga, bueno, lo siento, no
no quise ser tan duro. No lo pienso 2 veces. Ahora fíjate, eso con varios creo que les he dicho esto, ¿verdad? Creo que, no con varios, bueno, han sido unas 4 o 5 personas probablemente. Alguna vez le he dicho, hermano, perdona, porque creo que lo que he dicho ha sido muy duro, o ha sido demasiado, cuando es demasiada broma, ¿no? Nos pasamos un poquito, entonces, no, probablemente me he exagerado en eso. Pero he ido al hermano, le he llamado por teléfono, he mandado un texto o he hablado personalmente y le he dicho, hey, lo que te he dicho probablemente ha sido muy duro, perdóname, perdóname. Y así, y la situación quedó así. ¿Pero por qué hago esto? Bueno, ok, no quiero ponerme de ejemplo. ¿Por qué debemos hacer esto, mejor dicho? Porque queremos parecernos a Cristo, y en segundo lugar porque queremos fortalecer la relación con nuestros hermanos. No queremos que nuestras palabras sean un obstáculo. No queremos que nuestras palabras sean algo que no contribuya a la unidad en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a pasar al corrón con las hermanas para prepararnos para el culto. Acá nos quedamos los varones para prepararnos con el programa. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.